Hola, Dios te bendiga, mi hermano. Espero que estés bien, espero que sigas manteniendo una relación personal con Dios, que sigas fortaleciéndote en su amor y en su gracia. Así que hoy, como no, toca el estudio de la palabra y me gustaría hacerle la pregunta que hago todas las semanas a los alumnos presenciales. Así que no se van a librar aunque estemos en online. ¿De qué hablamos la semana pasada? Bueno, hoy que estás en casa puedes aprovechar, puedes coger tu Biblia, puedes coger una libreta, apuntar, así que te animo a que lo hagas y que puedas participar de este estudio. Amén. Así que vamos a comenzar. La semana pasada hablamos un poquito acerca de lo de vivir en santidad. Vivir en santidad, estuvimos hablando también del arrebatamiento, estuvimos mencionando varias cosas. Así que me gustaría que hicieran memoria de eso. Y como estamos estudiando las cartas de Pablo a los tesalonicenses, estamos con Primera de Tesalonicenses, ya estamos terminando. Precisamente hoy vamos a hablar del último capítulo de Primera de Tesalonicenses, que es el capítulo 5. Así que para comenzar vamos a buscar la lectura que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 5. Como vemos ahí, vemos que Pablo les dice a los tesalonicenses que él no tenía necesidad de estar diciéndoles a ellos acerca de los tiempos que iban a venir, de la fecha en que iba a suceder eso. Porque como ellos bien sabían y como ya Jesucristo había dicho en tantas ocasiones, el día y la hora nadie lo sabe. Sin embargo, parece ser que había mucha gente haciendo muchas conjeturas y muchas cosas sobre la fecha, sobre el momento que sería, entre qué pasaría. Pero Pablo les dice a los tesalonicenses que él no ve necesidad de tener que decirles eso porque ellos parece ser que lo tienen claro. Y aunque no lo tengan claro, él se los comenta de nuevo que la venida de Cristo será como ladrón en la noche. Vemos como dice el versículo 2, que dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando habla de que vendría como ladrón en la noche, está hablando de que es algo inesperado, es algo de repente. Y nos recuerda las palabras de Jesús cuando dijo: y si alguien sabe cuándo el ladrón va a venir, ¿no estaría alerta? Sin embargo, nadie sabe cuándo va a venir el ladrón. Entonces tienes que estar preparado siempre. Esa es la urgencia, ese es el carácter que Pablo está imprimiendo sobre los tesalonicenses, de estar siempre velando, siempre orando, como hablamos la semana pasada, en santidad, estando preparados siempre, porque no sabemos cuándo es el día ni cuándo es la hora en que va a venir Cristo a buscar a su iglesia. Amén. Entonces vemos cómo Pablo le dice también a los tesalonicenses que ellos no deberían de sentirse sorprendidos, así como esto sorprenderá al mundo, como dice el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Cuando nosotros somos cristianos, cuando nosotros venimos a vivir en la luz de Dios, ese día no nos va a sorprender. Sí, no lo sabemos cuándo será, pero ese día no nos sorprende, no nos vamos a quedar ¿y qué ha pasado? Porque nosotros seremos arrebatados a la presencia de Dios. Entonces, a la gente de este mundo, a los incrédulos, a los que no quieran creer en Cristo, a los que no quieran ser salvos, a los que desprecien su gracia, sí les sorprenderá y dirán: oye, ¿dónde está toda esta gente que ha desaparecido en este mundo? Millones de personas, amor, que desaparecen, ¿dónde están? Eso a ellos sí les va a sorprender, pero a nosotros no nos debe coger de sorpresa, porque nosotros volaremos a la presencia de Dios. Amén. Nosotros ya no vivimos en una vida en tinieblas, ya no vivimos en pecado, sino que vivimos ahora para Cristo, en la luz. Vemos que ahí habla Pablo de que ellos son hijos de la luz. Y cuando en los idiomas semíticos, sobre todo en el hebreo, se habla de ser hijo de algo, aunque esto está en griego, pero cuando se habla de ser hijo de algo, por lo general se entiende que es que esa cualidad está en esa persona, es que esa cualidad es la que fluye
del interior de esa persona. Por lo tanto, si nosotros somos hijos de luz, quiere decir que en nosotros está la luz, y esa luz se llama Cristo. Entonces nosotros no vivimos como hijos de tinieblas, sino como hijos de la luz, como hijos de Dios, hijos de Cristo. Amén. Díganme amén. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a leer 1 de Tesalonicenses 5, del 6 al 10. Bueno, como leemos en los versículos del 6 al 10, vemos que debemos de no dormirnos como los demás, sino que debemos de velar y ser sobrios. Y esto realmente nos recuerda la parábola cuando Jesús contó de las 10 vírgenes. Esas 10 vírgenes, 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas, se quedaron dormidas y no estaban preparadas. Y cuando vino el esposo, unas tenían aceite suficiente para poder estar despiertas, velando, para cuando llegara el esposo, y se las llevó, y las otras se quedaron por no estar preparadas. Y esa parábola nos recuerda a que este mundo está dormido. Este mundo está dormido ante las realidades espirituales. Este mundo está dormido ante este mundo espiritual que es súper real, que es más real de lo que vemos, que es más real de lo que nosotros nos creemos, porque nosotros vemos las cosas naturales, pero detrás de todas estas cosas hay algo espiritual. Y Dios se está moviendo, y Dios está haciendo cosas, y tenemos que estar preparados, tenemos que estar velando, tenemos que estar orando, tenemos que estar siempre preparados con una vida santa, pura delante del Señor, para que cuando Él venga, cuando sorprenda ese día y Él venga, estemos preparados y podamos partir con Él. Por eso no debemos de estar dormidos hasta estas realidades espirituales que nos competen a todos. Vemos que a los cristianos no nos gobierna tampoco las tinieblas del pecado, no nos gobierna este mundo que está gobernado por el enemigo, sino que nosotros estamos gobernados por la luz de Cristo. Esto quiere decir que no debemos obedecer las leyes, no, ni mucho menos, todo lo contrario, porque la Biblia nos manda a honrar a nuestras autoridades. Lo que estamos diciendo es que nuestra conducta no se rige por nuestros apetitos pecaminosos, nuestra conducta no se rige por lo que este mundo quiere imponer, sino que nuestra conducta se rige por Cristo, nuestra conducta se rige por lo que dice en su palabra. Por lo tanto, nosotros somos creyentes, somos cristianos, somos gente que vivimos en la luz de Cristo. Amén. Vemos como Pablo exhorta, como en otras ocasiones también hemos visto, incluso en Efesios, a ponerse la armadura espiritual. Esa armadura que es la que nos va a hacer mantenernos alertas, mantenernos preparados, mantenernos despiertos contra las acechanzas del enemigo, contra este mundo, contra la maldad, contra el mal, porque déjame decirte que muchas veces el mal se puede percibir fácilmente, pero muchas veces podemos actuar, y eso lo vamos a ver un poquito más tarde, podemos actuar sin darnos cuenta mal, y podemos estar haciendo las cosas mal sin darnos cuenta. Por eso tenemos que estar atentos, preparados, alerta con esa armadura espiritual. Y como dice ahí el versículo 9, los que estamos en Cristo no hemos sido designados para el juicio, sino que los que estamos en Cristo hemos sido designados y hemos sido comprados a precio de sangre, para que lo que nos espera a nosotros sea una salvación eterna, perpetua, para siempre con Cristo. Así que nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo por medio de la fe, somos librados de ese juicio y somos llevados a la vida eterna. Esto no es para 2 o 3, esto es para los que creen en Jesucristo. No se trata de denominación, no se trata de religión, se trata de los cristianos, de los que creemos en Cristo y seguimos a Cristo, que eso incluye un modo de vida como le agrada a Él. Vamos a leer ahora del 11 al 13. En los versículos del 11 al 13, como hemos leído, se nos exhorta a edificarnos mutuamente en el sentido espiritual. Y esto sucede en parte cuando nos recordamos los unos a los otros esa venida de Cristo. Cuando nos recordamos que este momento que estamos pasando, sea bueno, sea malo, sea lo que sea, es pasajero.
porque lo que nos espera es una vida eterna con Cristo. Esto sucede cuando nosotros nos edificamos los unos a los otros. Y la vida del cristiano, como vemos, no es una actuación en solitario, no es algo que de repente, pues mira, soy yo solo y hasta estoy al margen del mundo, no. Somos un cuerpo, somos muchos miembros que formamos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, los unos a los otros debemos de edificarnos, de alentarnos, de ayudarnos, de motivarnos. Y no a cualquier cosa, sino a seguir una vida como le agrada a Cristo. Eso debe ser primordial en nuestra vida, darnos aliento, ayudarnos los unos a los otros. Y cuando ahí habla Pablo en el versículo 12 de reconocer a los líderes, habla de que el servicio que los líderes prestan a la iglesia es algo digno de reconocer, no para llevarse flores ni para nada por el estilo, sino porque están haciendo la obra de Dios. Y déjame decirte que en este momento es muy difícil, en estas circunstancias que estamos pasando por medio del coronavirus, poder establecer el mismo vínculo que tenemos siempre, el dar un abrazo, aquí hermano, darte una palmadita, aquí estamos para ayudarte. Es muy difícil en estas circunstancias, pero pedimos a Dios que nos siga ayudando a todos nosotros y los ayude a cada uno de ustedes y los abrace, por ese abrazo que nos gustaría darle a nosotros a ustedes, que se lo pueda dar el Señor y lo puedan sentir en este mismo momento, porque es lo que nos gustaría poder hacer, pero las circunstancias nos lo impiden. Y gracias a Dios que tenemos estas tecnologías hoy en día por las cuales podemos seguir compartiendo y pueden seguir viendo el estudio bíblico. La iglesia no se detiene, la iglesia avanza, porque la iglesia no es mía, no es tuya, la iglesia es de Cristo y la formamos todos. Por lo tanto, la iglesia de Dios sigue avanzando. Y desde aquí, desde donde quiera que estemos, seguiremos apoyando y seguiremos esforzándonos lo más posible porque la iglesia de Dios siga caminando. Amén. Vemos que también Pablo les dice en el versículo 13 de tener mucha estima y amor por causa de su obra, lo que acabamos de comentar, pero también le dice que deben de tener paz entre vosotros. Es fundamental, es primordial que entre los hermanos fluya esa paz, haya ese vínculo, haya esa armonía. Eso es totalmente necesario, porque somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y debemos de mantener esa unidad, esa armonía, esa paz cada uno entre nosotros y fomentar esa actitud de aliento los unos con los otros. Amén. Vamos a leer ahora el capítulo 5 del versículo 14 y el versículo 15. Bien, como hemos leído en el 14 y en el 15, vemos que Pablo nos hace 4 exhortaciones y la primera de ellas es amonestar a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Los ociosos son los holgazanes, los gandules, como decimos nosotros. Pero son las personas que por cualquier causa, motivo, razón, como quieran llamarlo, pues no viven de acuerdo con lo que Dios está diciendo. Al parecer, había muchos que, como estaban, ya lo dijimos en otras ocasiones, otras semanas, pero para los que nos están escuchando de nuevo, parece ser que los tesalonicenses, al enterarse que Cristo venía pronto, cuando decían, ay, Cristo viene pronto, ya Cristo viene, la segunda venida, ellos esperaban que fuera ya, sobre la marcha, en un tiempo, unos años. Entonces la gente, muchos dejaron sus trabajos, vendían cosas y se dedicaban a vivir a la Bartola, pues esperando que ese día llegara, a disfrutar de la vida los 3 días que le quedaran. Y por eso Pablo en otras ocasiones los amonesta a que sigan sus trabajos, que sigan sus vidas, pero expectante a ver cuándo venía el Señor. Pues aquí está amonestando también a los ociosos, a que no se dediquen a eso, a que no estén vacilando por ahí hasta que llegue ese día, sino que ellos deben de seguir su vida normal, ser un ejemplo de vida en todo lo que hagan y cumplir con lo que Dios está pidiendo. Una vida agradable a Él, que no sean gandules para obedecer al Señor. En segundo lugar, vemos que dice que animen a los de poco ánimo. Aquellos que ya habían madurado, aquellos que ya llevaban más tiempo, que ya eran más estables, más maduros en el Señor,
pues que alentara, que animara a esos que tenían poco ánimo, a esos que estaban desanimados, a esos que probablemente a lo mejor estaban empezando y no estaban ahí muy seguros, a esos que los animara, que los levantara, que los ayudara. Y eso es tarea de todos nosotros, animar y ayudar al que está flaqueando, al que se siente débil, al que ahí tiene poquillo ánimo, pues ahí tenemos que estar nosotros para ayudar y levantar a esa persona. Vemos también en tercer lugar, como dice, sostener a los débiles en su fe, y esto más de lo mismo. En cuarto lugar habla de que debemos de ser pacientes con todo. Y muchas veces yo pienso, realmente si nosotros fuéramos pacientes con los demás, como nos gustaría que fuesen con nosotros, realmente nos cambiaría la perspectiva. Si nosotros nos acordamos de cuán pacientes han sido otras personas con nosotros, o el mismo Señor, si nosotros nos recordamos y nos ponemos a pensar cuánta paciencia ha tenido el Señor con nosotros, realmente nosotros diríamos, oye, verdad, me hace falta ser un poquito más de paciente con esta persona. Así que tengámoslo en cuenta. Y el versículo 15 nos habla de que no debemos de tomarnos la justicia por nuestra mano. No debemos de ajustar cuentas nosotros por nosotros mismos. Al contrario, el mismo Jesús nos advierte y nos dice que no paguemos mal por mal, porque eso es una actitud inmadura, es una actitud que va a traer consecuencias peores. Porque si el mal se paga con mal y se vuelve a pagar con mal y se vuelve a pagar con mal, eso termina en algo terrible. Sin embargo, nos dice que el mal lo paguemos con bien, que hagamos un bien a esa persona, y ahí el mal puede parar. Sin embargo, si el mal lo seguimos pagando con mal, entra en un círculo vicioso que no termina. Sin embargo, si el mal lo pagamos con bien, ahí termina el mal. Entonces, nosotros no debemos tomarnos la justicia por nuestra mano. No, pero es que dice la Biblia que mía es la justicia. Sí, pero termina de leer bien ese versículo y dice, mía es la justicia, dice el Señor. No tú ni yo. Yo no puedo ejecutar con justicia. Nadie somos dignos de hacer justicia, sino solamente Dios, que es el juez justo. Él es quien paga a cada uno como Él estima oportuno. Y como Él paga es muchísimo mejor que si lo hiciéramos nosotros. Amén. Así que no pasa nada si nosotros nos sentimos a lo mejor tristes o a lo mejor algo nos ha dolido. Bueno, es normal, es humano, pero en vez de nosotros tomarnos la justicia por nuestra mano y hacer un mal, lo que debemos de ir con la persona, oye, esto me ha dolido, esto tal, e intentar arreglar, intentar mediar, intentar pues que haya ahí un diálogo y que la cosa se pueda arreglar, porque Dios no nos ha mandado a cortar leña, sino que Dios nos ha mandado pues a eso, a arreglar, a perdonar, a procurar esa reconciliación si es posible, pero por lo menos que haya paz, que no haya mal, que no haya mal y mal, sino que un bien, que puede ser un paso, hablar las cosas, corte ese mal. Amén. Vamos ahora a leer del versículo 16 al versículo 21. Como hemos leído, vemos que ahí Pablo nos da una serie de mandatos breves que son de mucha importancia práctica para nosotros. En primer lugar, en el versículo 16 les dice, estad siempre gozosos. Eso es un gozo que no depende de las circunstancias, es un gozo que no es circunstancial, es un gozo que permanece siempre, 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 que es el gozo que nos da Dios. Y es el gozo de que nosotros vamos a ser salvos, es el gozo de que esto pasará, esta leve tribulación momentánea pasará. Y lo que nos espera al final de la carrera es estar con Cristo por la eternidad, sin llanto, sin dolor, sin aflicciones. Entonces este gozo supera las circunstancias, porque sí, podemos estar tristes, podemos tener un mal día, podemos tener algo que digas tú, oye, pues sí, no me siento tan bien hoy. Sí, es así y nos sucede. Pero a pesar de que esa circunstancia esté queriendo minar nuestro carácter, esté queriendo hacernos daño, ese gozo que Dios nos da sobrepasa esa dificultad. Ese gozo que Dios nos da es superior, muy superior, infinitamente superior
a la dificultad, a la circunstancia que podamos estar pasando. Entonces ese gozo es el que nos da el Señor. Y Pablo nos dice que debemos estar siempre en ese gozo. Vemos en el versículo 17 como dice, orad sin cesar. Y esto quiere decir que tenemos que estar las 24 horas de rodillas, como siempre decimos. No es así, porque es que no es necesario estar de rodillas para orar. Sí es bueno estar de rodillas para orar. Es bueno buscar esos momentos, esos ratos con el Señor para poder orar. Pero orar lo podemos hacer de pie, lo podemos hacer sentado, lo podemos hacer mientras vas en el coche, lo puedes hacer mientras vas caminando, lo puedes hacer mientras estás en la ducha. Ahí en cualquier momento nos podemos conectar con Dios. Por lo tanto, ese orar sin cesar nos habla de que debemos de vivir una vida activa de oración. Que nuestra vida de oración no sea orar 5 minutos por la mañana y ya después me olvido del Señor, hasta mañana otra vez otros 5 minutos, sino que nuestra vida debe estar en constante comunicación con Dios. Ese es el orar sin cesar. Vemos en el versículo 18 como nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nos habla de ser agradecidos y es importante que le agradezcamos a Dios todas las cosas. Lo bueno, sí, claro que sí. Lo malo, ay, ¿cómo le voy a agradecer lo malo? Pues algo Dios tiene planeado con algo que está sucediendo en tu vida. No lo entiendes, no lo entiendo, nos frustramos, nos sentimos mal, sí. Pero hay que agradecerle a Dios por todo, porque Él es quien está en control de todas las situaciones. Él es quien va a mover algo que nosotros de otra manera no lo podemos entender y estamos pasando esa situación para que lo podamos llevar a cabo. Por lo tanto, debemos de dar gracias a Dios en todas circunstancias, porque Él es quien está en control de nuestra vida y Él es quien está en control de toda situación y Él es quien nos va a llevar a buen puerto. Vemos en los versículos del 19 al 21, entre otras cosas, que nos dice que no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Esto de no apagar el Espíritu tiene referencia y todas estas cosas con la relación que tiene el creyente, el cristiano, con el Espíritu Santo. Nosotros no debemos de dejar que el Espíritu Santo se apague, que el Espíritu Santo deje de orar por alguna cosa, por algún motivo en nuestra vida. Nosotros debemos de mantener viva, activa la llama del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros no debemos dejar que el Espíritu se apague en nosotros. No debemos de dejar que el Espíritu Santo por cualquier cosa deje de obrar poderosamente en nuestra vida. Vemos que esto tiene un propósito práctico, evidente en la edificación de la iglesia, al igual que Él tiene las profecías, que son para la edificación de la iglesia, son para exhortar, son para animar, para alentar, para que la iglesia de Dios avance. Por lo tanto, no debemos de menospreciarlo. Una profecía viene directamente de Dios, por eso debemos de tener siempre ese discernimiento y, como dice Pablo ahí, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Porque ese discernimiento nos lo da el Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos estar atentos ante todas estas cosas. Y para terminar vamos a leer del 22 al 24. Vemos como dice, absteneos de toda especie de mal. Y como dije casi al principio, la maldad en este mundo se manifiesta de muchísimas maneras y unas son más evidentes que otras. Las más evidentes pues cualquiera las puede diferenciar, sin embargo hay maneras en las que a lo mejor no es tan evidente esa maldad, sin embargo es maldad y nosotros debemos de evitarla. Por eso necesitamos constantemente la ayuda del Espíritu Santo de Dios para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Pero está clara la palabra de Dios cuando nos dice absteneos de toda especie de mal. Cualquier cosa que nos lleve a la maldad, al mal, debemos de abstenernos, debemos de desecharlo de nuestra vida. Y vemos cómo para finalizar la carta Pablo ora por la santificación de los tesalonicenses. Hemos visto que santificar significa separarse, separar del pecado, pero no solamente quedarse ahí, sino separarse del pecado, dejar atrás el pecado para ir a Jesucristo, para reconducir nuestra vida a Cristo, a lo que Cristo quiere. Por lo tanto, nosotros debemos de santificarnos. Y Pablo ora para que Dios haga esa obra de santificación en nosotros, como hemos visto que tiene
dos partes, pues, la santificación instantánea, que es sobre la marcha cuando la persona recibe a Cristo en su corazón, y la santificación progresiva, que es la que va efectuándose en nosotros todos los días. ¿Cuándo se termina esto? Cuando Cristo venga o cuando tengamos que partir hacia su presencia. Me gustaría hacer una oración y que me acompañaras en ella. Padre, te doy muchas gracias por cada oyente, Señor, que está ahora mismo, Señor, pudiendo escuchar tu palabra. Yo te pido, Dios mío, que tú lo bendigas, Dios mío, de una manera especial, Señor. Padre, yo te pido que tú nos ayudes, Dios mío, en estos momentos difíciles, Señor. En estos momentos, Señor, en el que tenemos tanta incertidumbre. Padre, yo te pido que tú pongas tu mano, Señor, de una manera especial en este país, Señor. Que tú pongas tu mano de manera especial, Dios mío, en España. Que tú pongas tu mano, Señor, de manera especial, Dios mío, en el mundo entero, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes, Dios mío, a poder ser obedientes a nuestras autoridades, Señor, pero sobre todo que podamos ser obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos a llevar una vida, Dios mío, como a ti te agrada, Señor. Bendigo a cada hermano, bendigo a cada amigo y te pido, Señor, que tú puedas, Dios mío, hacer tu voluntad en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.